Puntos de vista para conocer y entender al mundo. Con Albany Lozada y Unai Amenábar. Circuito Éxitos. Bueno, ya han pasado 3 meses y medio desde que se hizo noticia el primer envenenamiento a niñas en colegios iraníes. Desde entonces, las distintas organizaciones de derechos humanos han denunciado que más de 5.000 niñas han sido envenenadas en más de 200 escuelas del país persa. Asimismo, han solicitado investigaciones para entender qué está sucediendo. Sin embargo, las autoridades iraníes anunciaron que más de 100 personas vinculadas han sido ya arrestadas. El Ministerio de Interior de la República Islámica afirmó en un comunicado que algunos de los detenidos tenían motivos hostiles con el objetivo de crear miedo entre la población y las estudiantes y provocar el cierre de los colegios, con el fin de generar escepticismo con respecto al sistema islámico de gobierno. Para conocer más detalles acerca de lo que está ocurriendo con este caso, hoy nos acompaña Gabriel Bentasgal. Él es periodista, especialista en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente. Gabriel, te saludamos desde Agenda Éxitos, Albany Lozada y Unai Amenábar. ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por aceptar la invitación al programa para hablar de este tema que verdaderamente... es terrible. En todo caso, ¿qué información se han obtenido de las investigaciones? Es que las investigaciones las está manejando y filtrando el propio gobierno. O sea, no hay resultado. Claro, no hay resultados y no les van a decir tampoco el resultado. O sea, desde el punto de vista de la posibilidad que eso ocurra y que lo haga el gobierno, es totalmente lógico porque tienen una actitud hostil hacia la educación femenina. Y por otro lado, tienen una actitud hostil también hacia las manifestaciones en su contra que se han vivido alrededor del abuso y de la persecución a la vestimenta de la mujer. O sea que podría haber sucedido, pero para poder corroborar de que realmente ha sido un ataque con algún tipo de tóxico, debería darse 2 condiciones. La primera, que el gobierno investigue de manera confiable, o lo segundo, que alguno de nosotros esté en el momento que se lanza el tóxico recogiendo muestras para asegurarse de que realmente es lo que suponemos que es. Pero ¿por qué emprenderla ahora con las niñas? ¿Qué está pasando? ¿Por qué este extremismo? En general, el Islam chiita tiene una actitud problemática hacia las mujeres que se manifiesta en considerar que ellas no tienen que estudiar ni que capacitarse. Eso lo piensa el actual gobierno iraní, no la población persa o chiita en general. O, por ejemplo, que una mujer que ha sido condenada por la sociedad, por comportarse de manera inmoral, entonces debe ser apedreada. O, por ejemplo, que existe un concepto que es el matrimonio momentáneo. Ahora, agárrense bien a sus sillas, queridos amigos, porque miren lo que les voy a explicar. A ver. Si una persona chiita, radical, viola a una mujer en ciertas partes de Irán, puede argumentar ante un juez que él no la violó, sino que él lo que hizo fue un matrimonio momentáneo, en donde se casó con la chica y luego tuvo relaciones sexuales legales y después se divorció. Por Dios. Todo eso en cosa de 2 horas. O menos, según el estado físico claro. de la persona. Depende de qué... Terrible. Terrible. Es un horror. Y lo que pasa es que a veces uno le cuesta entender y mucho menos juzgar a esas cosas que ocurren en aquella cultura, pero eso la población lo entiende. Está bien que a lo mejor los miembros del gobierno lo asuman como válido, como bueno, pero entre la población ese tipo de medidas como cae, porque esa muchacha tiene padres, tiene hermanos, tiene tíos, tiene familiares, a lo mejor tenía un novio, yo qué sé, ¿cómo lo acepta la sociedad real, más allá de lo que diga el juez? No, y tiene una mente para pensar Claro. el resto de su vida, cargar con semejante historia, ¿no? Lo que sucede es que lamentablemente cuando la acusan a una muchacha de tener un comportamiento inmoral y por eso, por ejemplo, la apedrean, la primera piedra debe ser lanzada por el propio padre y el propio familiar.
cosa de transmitirle a la propia comunidad de que ellos están de acuerdo con el hecho de que su chica, su hija, se ha comportado de manera no decente. Entonces, cuando tenemos ese tipo de parámetros, ya tenemos una actitud hostil hacia la mujer en general. Claro. Ahora, dicho todo esto, ahora lo que se está viviendo es quizás, lo que tenemos es un intento del propio gobierno de intentar distraer la atención sobre las protestas macro, centrándole en un ataque hacia la mujer, como si con esto realmente pudiese aplacar a los manifestantes de las calles. Entonces, como no sabemos muy bien si ha sido un ataque real o si ha sido otro fenómeno, y es que tengan en cuenta que muchos iraníes que viven en el exilio y que viven en países occidentales son los líderes de campañas contra el régimen iraní, en donde lo critican por un montón de abusos que ocurren. Por lo tanto, este puede ser un hecho de un abuso real o un abuso magnificado por intereses reales de la comunidad persa en el mundo, que considera que es una buena forma de seguir atacando un régimen que de por sí ya viola un montón de derechos humanos. Claro. Ahora, de acuerdo a la información que comentábamos al principio, las autoridades iraníes anunciaron que había 100 personas vinculadas, o sea que desde las autoridades también debe haber algún reconocimiento que algo está pasando raro allí, porque además son solamente colegios de niñas los que sufren. Entiendo que además la educación en Irán es separada, niños por un lado y niñas por otro, ¿no? Sí, por ahora también hablaban de 1000 hospitalizados, o sea, o 1000 atacados. El hecho de que el gobierno iraní diga algo quizás es porque existe algún tipo de prueba que pueda ser irrefutable, pero de todas formas, lamentablemente, cuando hablamos de un país como Irán, en donde hay tanto control de las autoridades militares y policiales con respecto a lo que pasa aquí, yo tomo con pinzas tanto lo que dice la oposición como lo que dice el gobierno. No tenemos ningún hecho real, a menos que tengamos a alguien occidental que haga un informe muy serio de la situación y que tenga incluso pruebas químicas para demostrar lo que ha ocurrido ahí, y la verdad es que vamos medio en nebulosa. ¿Se le ha dado alguna explicación a los padres de estas niñas fallecidas? ¿Qué se les dice? No. Lo que ha ocurrido es que han sido internadas en un estado de algún tipo de ataque con algún tipo de tóxico, pero también hay maestros que han sido atacados y que también han sido internados. Entonces eso llama especialmente la atención. De todas formas, puede ser que mientras que nosotros estamos hablando empiecen a difundir ya algún tipo de prueba concreta, y de todas formas, hasta que, lamentablemente lo que voy a decir ahora, hasta que no veamos imágenes de chicas bajo el efecto de estos tóxicos, y que eso sacuda la opinión pública de los países occidentales, no se van a movilizar demasiado, van a dejar que lamentablemente lo que suceda en Irán siga ocurriendo bajo la pasividad de casi todas las sociedades del mundo. El hecho que nosotros estemos hablando sobre el tema ya es una buena alarma para pedirle al mundo que haga algo para evitar que las chicas sigan siendo atacadas como habitualmente son. Pero sin imágenes, ustedes saben cómo funciona esto, sin imágenes la opinión pública no se va a movilizar para pedirle a sus gobiernos que haga algo. Sí, y hay posibilidad de que alguna de esas imágenes, salga por allí. Sí, puede ocurrir, porque por más que tengan control sobre las redes sociales, no pueden evitar todo el tiempo todo, y puede ser que lamentablemente ocurra algo que es más o menos lo mismo que ocurre en Ucrania. No tenemos grandes imágenes de actos de deshumanidad extrema o de violación de los derechos humanos extremos, y por tanto tampoco actuamos en Occidente para que nuestras opiniones públicas hagan algo. Claro. Estábamos hablando además estamos conversando con Gabriel Ventas Gal, periodista, especialista en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente, pero hablábamos de 500 niñas que habían sido envenenadas. De estas, no sé, ¿hay muertas o simplemente es un envenenamiento que los lleva a sentirse mal, a lo mejor producirle vómitos, jaquecas, algún tipo de lesión en la piel, etcétera, pero no llegan a morir? O sea, ¿qué tan grave es este envenenamiento? Mira, dicen que lo que dicen las chicas es que lo que sienten es un olor a naranja podrida y a pescado. Esos son los efectos. Entonces, de acuerdo a estos, entendemos que es algún tipo de tóxico, pero también pongamos lo siguiente, y es que en Kosovo, en los años 80 y también en Cisjordania, ocurrió algo parecido.
O sea, ocurrió una especie de psicosis que después se demostró que no era puntualmente algo real. Por lo que dicen las propias chicas, estamos hablando de problemas respiratorios y ciertos sarpullidos en la piel. Claro, también está una como mala imagen que tienen o que tenemos en Occidente de lo que fue el uso de las armas químicas, que luego resulta que no eran tales. Eso motivó una guerra que al final las propias fuerzas occidentales se terminaron replegando porque no había prueba de que hubiera armas químicas allá. O sea, con todo eso, como tú dices, hay una zona tan en neblinas, tan neblinosa, tan oscura, tan que puedes prestarse para manipulaciones de uno y otro lado que cuesta a veces hasta creer en estas informaciones, a menos, como dices tú, que haya imágenes y que veamos con nuestros ojos que eso está ocurriendo allí, ¿no? Pero con esa reflexión, ¿les parece que hagamos la pausa que a esta hora debemos hacer acá en la emisora? Gabriel, te pedimos, por favor, que sigas en la línea telefónica y vamos a cumplir con los compromisos comerciales, también con la música que a esta hora debemos escuchar a través de Éxitos. Y ya regresamos conversando hoy con Gabriel Ben Tasgal, periodista, especialista en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente, acerca de las investigaciones que han surgido con respecto al envenenamiento de niñas en Irán. 5.000 niñas han sido envenenadas en más de 200 escuelas del país persa. Yo te decía 500, no, son 5.000. 5.000. Wow. Una oportunidad para empezar. 2023. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Encontremos más motivos para compartir. Sonidos. En primera fila. Bueno, les habló de JJ Import Corp y la promo, así se llama, la promo que tiene durante todo el mes de marzo en honor a las mujeres en este mes. Si necesitan enviar la mercancía para tu emprendimiento, no dejes pasar esta oportunidad porque queremos ayudarte a cumplir con tus objetivos y con los precios especiales de la promo. Podrás enviar todo lo que necesites desde los Estados Unidos hasta Venezuela para hacer crecer tu negocio o simplemente para conectar con tus seres queridos. Si estás interesada, si estás interesado, escríbenos a nuestra cuenta de Instagram, @JJ Import Corp. Allí te vamos a ofrecer toda la información
que requieras. Recuerda, somos JJ Import Corp durante todo el año, tu aliado logístico. Indescriptible, inigualable, única y deliciosa, todo eso es lo que me viene a la mente cada vez que me tomo una Coca-Cola sin azúcar. Un sabor que te va a dejar sin palabras. Búscala y prueba tú también el sabor indescriptible de Coca-Cola sin azúcar y a ver si tú puedes describirla. Nueva Coca-Cola sin azúcar, demasiado buena para describirla con palabras. Bueno, hasta el 31 de marzo tienes oportunidad. En este mes de marzo, BanPlus te facilita la opción del pago de tu impuesto sobre la renta en banplus.com. Es muy sencillo. Ingresa en BanPlus Online en la sección Pago de Impuestos y realiza en pocos pasos tu gestión propia o de terceros. O si lo prefieres, dirígete a cualquiera de nuestras agencias a nivel nacional. En BanPlus, hacemos país. Agenda Éxitos. El tiempo al ras de las experiencias. Con Albany Lozada y Unay Amenábar. Circuito Éxitos. Bueno, desde noviembre del año pasado se hizo noticia el primer envenenamiento a niñas en colegios iraníes y hasta el momento organizaciones de derechos humanos han denunciado que van 5.000 en total, 5.000 niñas envenenadas en más de 200 escuelas del país persa. Y hoy tenemos como invitado para continuar con este tema, conversamos con Gabriel Ventas Gal, periodista especialista en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente, quise decir. Unay dejaba una reflexión al aire. Sí, tiene que ver, Gabriel, amigos oyentes, con el hecho de que todo el tema de las armas químicas, etcétera, sirvió para que se montara toda una guerra desde Occidente y al final no hubo pruebas de que eso estaba ocurriendo. Y bueno, trayendo algo mucho más reciente, lo que está pasando en Ucrania, ahora vemos como uno de los candidatos con mayor fuerza para ganar las elecciones desde los republicanos, como el señor DeSantis, dijo ayer, bueno, ya va, el problema de Ucrania, eso no afecta a los intereses de Estados Unidos, o sea, no vamos a seguir ni mandando armas, ni mandando dinero para esa guerra que no es nuestra y al final no nos está afectando demasiado. Digamos, la comunidad internacional puede estar un poco escéptica ante estas informaciones que surgen, sobre todo cuando hay tantas dudas en relación a lo que está ocurriendo, en el caso que nos ocupa hoy con los envenenamientos de estas niñas en Irán. Uno no sabe si realmente está ocurriendo tal como dicen estas ONGs o se está magnificando desde afuera como un mecanismo de ataque al régimen iraní. O sea, ¿qué pudiera estar pasando allí? Y sobre todo, ¿qué pueden hacer el resto de los países, de los vecinos y de la comunidad internacional, Gabriel? Mira, dos cosas creo yo. La primera es que los que han sido pioneros en el arte de montar escenas para provocar a la opinión pública internacional y decir que estaba ocurriendo algo que no ocurría, justamente son los palestinos en el Medio Oriente, que han simulado muerte de personas, que han dicho de que tal niño murió de muerte natural y que fue muerto por el ejército israelí. Han sido los grandes especialistas en los montajes hasta tal punto que se decía habitualmente que eso se llamaba Pallywood, o sea, el Hollywood palestino. O sea que han sido grandes pioneros y lo han repetido mucho, lo ha repetido Hezbollah, se ha repetido en Irak. Al fin y al cabo, montajes se pueden hacer con relativa facilidad. Eso con respecto a los pioneros en el arte esto de engañar a la opinión pública. Y por otro lado, yo creo subjetivamente, y les lanzo la granada a ustedes, que Occidente está muy contento con que la guerra en Ucrania continúe sin meterse demasiado ellos y sin armar demasiado Ucrania. Es como que le pueden dar suficiente material bélico para sostener la batalla, pero lo que están disfrutando en Occidente es que se desgaste Rusia. Que Rusia se desgaste, que no pueda someter a Ucrania, que no lo pueda derrotar y por lo tanto que la posición de Putin interna se vaya decayendo. Para eso hay que meterse, pero no hay que meterse suficiente.
Por lo tanto, no hay que extrañarse lo que dice DeSantis. Al fin y al cabo, es una política neoaislacionista de Estados Unidos por el cual no nos metemos en los conflictos del mundo de manera como hacía Bush padre, que se creía el sheriff del mundo, y Bush hijo también. Entonces yo creo que a todos les conviene que la batalla continúe un tiempo más, y cuándo es que va a detenerse esa batalla, y bueno, cuando veamos imágenes que sacudan a la opinión pública. Por ahora, sin imágenes, no va a pasar nada. Claro, ese desgaste afecta a Putin, pero afecta también digamos, a Ucrania y a su gobierno y a todos los que están apoyando, y hay una economía que está viéndose muy golpeada por toda esa situación, ¿no? Y uno también se pregunta, bueno, ¿qué más imágenes necesita el mundo occidental? O sea, una guerra terrible, terrible. A ver, pero recordemos lo siguiente, hagamos el paralelismo. Acuérdense cuando ISIS empezó a ejecutar a personas en primer plano y a incendiar a aquel piloto jordano. O recordemos al bebé recostado en la playa muerto intentando emigrar a Europa. Esas imágenes no hemos tenido. Y como no hemos tenido esas imágenes de la guerra en Ucrania, yo creo que a todos les viene bien que la batalla continúe. A defensores de derechos humanos y personas de bien, como los que estoy hablando yo en este momento en la radio, que entienden que una guerra es algo malo, y bueno, evidentemente exigen que esta guerra se termine una vez por todas y que el pueblo ucraniano no sufra por las aspiraciones imperialistas de Putin. Así es. Pero el resto del mundo no reacciona, y no reacciona simplemente porque lamentablemente no hay imágenes. Así es. Bueno, y los intereses económicos, lo acaba de decir el Papa Francisco, pues que se pronunció sobre otros temas también, porque igual habló también de la situación en Nicaragua, por fin. Sí, por supuesto, y en este caso la gran pregunta era si este invierno que pasó iba a Europa a morirse de frío o no. O sea, si se moría de frío, probablemente hubiesen hecho mucho más. Pero no ocurrió, o sea, pudieron sobrevivir. No sé si otro invierno van a poder sobrevivir, pues recordemos que el suplimiento de gas para calentar los hogares europeos viene justamente de la zona de guerra. Así es. Tal cual. Tenemos intereses económicos muy serios aquí, y bueno, están buscando alternativas. Claro, se cambia el proveedor. Cambiamos de proveedor porque este proveedor está en conflicto, entonces buscamos otro proveedor que nos resulte un poco más cómodo, aunque para eso tengamos que hacer un poco la vista gorda de los problemas que existen en esos países que ahora son los nuevos proveedores, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, hay unos cuantos proveedores alternativos. Esperemos por el bien de la humanidad y por el bien de las personas de bien, justamente, que tanto el tema de Irán y de las mujeres como el tema de la guerra en Ucrania se terminen rápido. Pero lamentablemente no parece que va a terminar a corto plazo. Para finalizar, nos quedan ya apenas segundos, pero ¿esto ha hecho que las niñas dejen de ir a los colegios, por ejemplo? ¿Se ha logrado ese objetivo, que la gente que los padres tengan temor de mandar a las niñas a estos colegios, o al final no ha causado ese efecto de replegar a las mujeres a sus casas? La campaña de la oposición justamente ha sido, ahora más que nunca, educación para nuestras hijas. Entonces han logrado un apoyo relativo, pero de todas formas, ustedes saben cómo es. Cuando hay una oposición y la oposición se enfrenta al gobierno, la pregunta del millón es si han perdido la barrera del miedo. Y la barrera del miedo es pararse frente a la autoridad que tiene el arma y decir, no puedo seguir viviendo más así, mátame porque no tengo nada que perder. En esa situación yo no creo que aún estamos en Irán. Bueno. Gracias, Gabriel. Gabriel Ventas Gal, periodista, especialista en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente. Y le seguiremos, por supuesto, la pista a esta situación con las niñas en Irán, y ojalá no se sigan manifestando más colegios y más niñas muertas de esta manera. O por lo menos envenenadas. Entiendo que no llevaba a morir, pero bueno. Ojalá esto pare algún día. Están siendo, un mecanismo de amedrentamiento, es lo que Sí. Bueno, llegamos al final y nos